Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué hay tan pocos jugadores mexicanos jugando en el fútbol europeo o en el viejo continente. Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a dividir en dos partes el video. Es repasar en la actualidad, en las ligas más conocidas, las famosas 5 mayores ligas del fútbol europeo, cuántos jugadores mexicanos hay y compararlo con la cantidad de jugadores que hay de otros países de América, desde Estados Unidos hasta todos los países de Conmebol, que obviamente son los que mayor cantidad de jugadores mueven el fútbol europeo. Y una vez que hicimos esta comparación y les muestro más o menos para que tengan una idea cuál es la posición que ocupa México en cuanto a jugadores europeos jugando, jugadores americanos jugando en Europa, vamos a repasar cuáles son los motivos que yo creo que es lo que termina pasando para que haya tan pocos jugadores jugando en Europa. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que como les digo siempre tienen en la descripción tanto mis redes sociales como mis canales secundarios para que se puedan pasar y seguirme y suscribirse, que me ayuda un montón, y que ahora sí arrancamos con el video. Como les decía recién, lo primero que vamos a hacer es este repaso en cada una de las ligas más importantes de Europa de la cantidad de futbolistas que hay de cada país americano o de los más importantes. No voy a mencionar todos porque hay muchos que directamente no tienen representante. Por ejemplo, si vamos a la Liga Española, actualmente la que lidera en cuanto a cantidad de jugadores extranjeros es la Argentina con 29 jugadores. Después tenemos a Brasil con 16, a Colombia con 9, Uruguay con 12 y México con 5, que atención, ya les voy adelantando, es la liga de las más importantes donde mayor cantidad de jugadores tiene. Si nos vamos a la Premier League, por ejemplo, ahí reina Brasil con 22 jugadores, tenés a Colombia con 5, Argentina con 7, tenés a Estados Unidos con 3, Jamaica con 3 y México con solamente 1, que es Raúl Jiménez. En el fútbol español, que me olvidé de mencionarle, por ejemplo, tiene a Macías, el futbolista que está en el Getafe, a Diego Lainez en el Betis, a Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, a Néstor Araujo en el Celta y también tiene a obviamente Andrés Guardado en el Betis. Después, obviamente, si vamos a la Premier, Raúl Jiménez, como les decía, jugando en el Wolverhampton. En la Serie A, por ejemplo, lidera también Brasil con 25 jugadores, Argentina está ahí cerca con 19, Colombia tiene 6, Uruguay tiene 11, Chile, por ejemplo, tiene 5, Estados Unidos tiene 4 y México solamente tiene 2 representantes. Claramente el más reconocido, Irving el Chucky Lozano, que juega en el Napoli, y uno que llegó hace poco tiempo, joven también, como es Johan Vázquez jugando en el Genoa. Si nos vamos a la Bundesliga, por ejemplo, también es una liga que no tiene tanta representación de jugadores americanos. Destaca Estados Unidos con 7, Brasil con 7, Argentina con 3, Ecuador con 2, pero por ejemplo México en este caso directamente no tiene jugadores actualmente jugando en la Bundesliga. Recuerdo, si me voy un poco más atrás en el tiempo, Chicharito en el Bayer Leverkusen alguna vez, Marco Fabián en el Eintracht Frankfurt, pero la realidad es que no es una liga que esté muy familiarizada al menos con los jugadores mexicanos. Si nos vamos por ejemplo a la Ligue 1, al fútbol francés, Brasil arrasa con 25, tenés 7 futbolistas argentinos, tenés también 4 estadounidenses, tenés 3 uruguayos, pero también es una liga que no tiene tanta cantidad de jugadores. Por ejemplo, en México solamente tiene uno, que es el joven que juega en el Lille, Eugenio Pisuto. Ahora bien, si nos vamos a la Liga NOS, por ejemplo, también ya saliendo un poco de las grandes ligas, pero otra que también tiene bastante representación, Brasil, por ejemplo, en Portugal, Afana, tiene 120 jugadores, pero es una cuestión obvia del idioma. Después tenés Argentina con 6, Colombia con 8, Uruguay con 6, Venezuela con 5, Estados Unidos con 2 y México solamente con un representante muy conocido, como es el caso de Jesús el Tecatito Corona, que juega en el Porto. Si nos ponemos a sumar la cantidad de jugadores que hay, por ejemplo aparece Brasil con 215, Argentina con 71, Colombia con 30, Uruguay con 32, Estados Unidos con 24, Chile con 12, también aparece Venezuela con 11 y recién ahí aparece México con 9 representantes en estas 6 ligas que le nombré. Claramente es algo llamativo si tenemos en cuenta que hoy en día México es top 10 de mejores selecciones del mundo según el ranking FIFA, ocupa el puesto número 9 y está muy por encima de muchas de estas selecciones. E inclusive si la comparamos con Estados Unidos, que sería lo más parejo porque son de la misma confederación, muchas veces compiten y además la mayoría de las veces México le ha ganado, México tiene 9 y Estados Unidos tiene 24, lo cual es una diferencia de más del doble en favor de los estadounidenses y llama la atención que haya tan pocos jugadores mexicanos cuando su selección dentro de todo es muy competitiva a nivel mundial y siempre está en los primeros planos en CONCACAF y en el mundial siempre clasifica y al menos pasa la primera ronda.
Terminado con este análisis, vamos a pasar a la segunda parte, que es hablar acerca de los motivos. Y sin duda uno que se escucha permanentemente cuando se habla tanto del fútbol mexicano como de sus jugadores y de su liga particularmente, es que el fútbol mexicano no es bueno o no es lo suficientemente bueno comparado con el resto. Sin embargo, yo creo que esto no es así, lo he dicho en otras ocasiones. Creo que tienen muy buenos jugadores que a nivel, obviamente dentro de lo que es América, están debajo de Brasil y de Argentina claramente, pero que con el resto puede compararse tranquilamente. Puede estar parejo con Uruguay, con Colombia. Me parece que México tiene buen producto, tiene muy buenos jugadores, tanto ahora como históricamente, pero la realidad es que le cuesta mucho entrar en el mercado europeo. Evidentemente, si hay que hablar de un motivo puntual, es que el mercado mexicano no es tan atractivo como otros mercados de América. Llámese Brasil, llámese Colombia, llámese Argentina, llámese Uruguay y en el último tiempo también Ecuador, por nombrar otros más. Evidentemente México no es tan atractivo. Ahora, obviamente, esto tiene sus propias razones y sus propios argumentos de por qué no es así. Yo creo que principalmente lo que pasa es que los jugadores mexicanos son demasiado caros o se pide demasiado dinero para lo que puede llegar a pagar el mercado europeo. En un momento en el cual la realidad es que no se está pagando tanto después de todo lo que pasó con la pandemia y demás, hoy en día hay casos puntuales que se han visto, como el caso de Sebastián Córdoba, de Alex Vega o de César Montes, jugadores que en México tienen entre 23 y 25 años, que tienen una cláusula o se pide dentro de lo que es el fútbol mexicano entre 10 y 15 millones de dólares, y es muy difícil que hoy en día un equipo europeo venga y ponga ese dinero por un jugador que tiene más de 23 años, como es el caso puntual de estos jugadores. Al mismo tiempo también pasa que los directivos mexicanos son muy complicados de negociar, ven a sus jugadores como un producto, quieren cuidar a su equipo, y la realidad es que si no viene una oferta de mucho dinero, y que justamente México de por sí tiene muchísimo dinero, hoy en día los jugadores mexicanos en equipos como Tigres, en equipos como Monterrey, ganan mucho más dinero, o más dinero inclusive, que muchos de los equipos europeos, salvo obviamente los grandes equipos como Real Madrid y demás. Se gana más dinero en México que jugando en esos equipos, y la realidad es que el jugador simplemente se termina yendo por lo deportivo y por seguir creciendo. Pero la realidad es que el dinero no es una cuestión tan puntual, y los directivos de los equipos mexicanos se ponen muy pero muy duros a la hora de negociar con los equipos europeos que se quieren llevar sus estrellas por poco dinero que ellos no están dispuestos a ceder. Esto lleva obviamente a que los equipos europeos que no quieren gastar tanto dinero ven que quizás pueden conseguir un jugador similar, inclusive más joven, por menos dinero, en mercados como Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, por mencionar algunos países. Finalmente terminan decantándose por esas negociaciones que por las que tienen quizás con los dueños de los equipos mexicanos, que piden mucho más dinero y son jugadores que también son buenos, pero la realidad es que es más difícil de sacarlos. Al mismo tiempo también no han tenido las mejores experiencias muchos de los jugadores más aclamados del fútbol mexicano en el último tiempo. Alan Pulido, el Culit Peña, el mismo Memo Ochoa no ha tenido un gran paso por el fútbol europeo, sin embargo en la selección ha sido de los mejores arqueros que ha tenido México. Solo por nombrar algunos casos que se me vienen rápidamente a la mente, Jared Borghetti, el mismo Francisco Fonseca. La realidad es que son jugadores que no han tenido el mejor paso en el fútbol europeo, y que eso también al fin y al cabo termina pesando a la hora de pensar en jugadores que se pueden llegar a sumar. Y un dato no menor que creo que también vale la pena nombrar es que los jugadores mexicanos no tienen la posibilidad de obtener tan fácilmente un pasaporte comunitario. Se sabe perfectamente que jugadores argentinos, brasileños, uruguayos tienen antepasados que tienen que ver con una cuestión de inmigración de obviamente europeos, italianos, españoles y demás, por lo cual obviamente eso le da la posibilidad de poder insertarse a vivir en Europa y conseguir el pasaporte comunitario con muchísima más facilidad que para los mexicanos. Y hoy en día el pasaporte comunitario es un ítem casi fundamental. Es muy difícil poder tener una plantilla con muchos extracomunitarios, tenés un límite, y la realidad es que eso también termina siendo un freno importante para que los jugadores mexicanos terminen llegando al fútbol europeo y se puedan asentar con regularidad. Así que no mucho más para decir, esas son las razones que yo creo que terminan siendo determinantes para que hoy en día tengamos menos de 10 mexicanos en las principales ligas del fútbol europeo. No creo que sean malos, creo que tienen nivel, inclusive por encima de muchos países de hoy en día de América. Creo que la principal razón, sin ningún tipo de duda, es el alto valor que le terminan colocando, porque obviamente al ser una liga que tiene mucho dinero y no tiene necesidad de vender barato, no tiene tampoco ganas de estar vendiendo a sus jugadores por precios que no creen que son lo que valen. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece, cuáles creen que son las razones. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.